Muy buenos días, quiero compartir en esta mañana hermosa de domingo, quiero compartir con usted un pasaje que está en el libro de los Jueces, en el capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al verso 15. Y dice así la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice el mismo libro de los Jueces, en el capítulo 2, en el verso 10, dice que después de la muerte de sus líderes, y está hablando aquí específicamente de Josué y de Caleb, se levantó una generación que no conocía a Dios. Después de la muerte de aquellos que adoraban a Dios, de aquellos que conocían a Dios, se levantó una generación que no conocía a Dios. Recordemos que una vez que muere Moisés, como nos lo cuenta el libro de Deuteronomio capítulo 34, el encargado de dirigir al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida, o hacia la conquista más bien de la tierra prometida, fue precisamente Josué, quien también tuvo, por supuesto, el apoyo de Caleb. Caleb y Josué fueron los dos grandes líderes que habían sobrevivido a la rebelión de los 12 espías que Moisés había enviado para reconocer la tierra de Canaán, para reconocer la tierra prometida. Recordemos que de los 12 espías, solamente 2 llegaron con buenas noticias. Los otros llegaron muertos de miedo, llegaron asustados, diciendo: no, esta tierra ciertamente es muy linda, hay abundancia de cosas que ahí crecen, que ahí se producen, pero sus moradores son gigantes y a nosotros nos comerían como langostas. O sea, a la par de ellos somos nada prácticamente. Esa generación tuvo que morir para que una nueva generación, liderada por Josué y con la ayuda de Caleb, pudiera llegar a la tierra prometida. Pero pasó toda esa generación de Josué y Caleb, que es lo que nos está diciendo precisamente el libro de los Jueces,
Y la generación que vamos a encontrar en el libro de los jueces es la típica generación que fue bendecida porque creció con unos padres que conocían a Dios, que servían a Dios y que le temían. Por tanto, tenían gran sabiduría para poder guiar sus asuntos. Como lo dice el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De la misma manera, hermanos, que está sucediendo en nuestros tiempos, donde hay una generación que no conoció a Dios, que no conoció al Dios de sus padres. Pues aunque eran parte del movimiento, ese movimiento hermoso que se dio en los años 70, 80, donde se buscaba a Dios, y nuestros padres luchaban por tener temor de Dios. Una generación anterior a la nuestra que conocía de valores, que conocía de reglas de conducta, que hicieron el esfuerzo porque sus hijos también fueran parte de ello. Lamentablemente, los hijos no quisieron ser parte de ello porque fue una generación mal criada, mal educada, una generación a la cual se le dio demasiado y se le exigió muy poco. Este es mi humilde criterio, pero si analizamos cuál es la razón por la cual estamos viviendo estos tiempos y estamos viviendo con estas crisis en todos los sentidos, pero hablemos de las crisis de valores, de los valores morales, de los valores espirituales. Hay una generación a la cual se le dio mucho y se le pidió muy poco, se le exigió muy poco. Lamentablemente, algunos nada más heredaron una generación que menciona el nombre de Dios. Nada más menciona el nombre de Dios, pero no conoce al Dios de la Biblia. No conocen al Dios de la Biblia. Y el resultado, hermanos, lo estamos viendo todos los días. ¿Cuál es el resultado? A lo malo le llaman malo y a lo bueno le llaman bueno, y a lo malo le llaman malo. Ese es el resultado. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ese es el resultado de esta generación. Eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que estamos pasando en estos tiempos. Lo bueno es malo y lo malo es bueno ante la óptica de este mundo, de esta gente que está conviviendo con nosotros en este tiempo, que son el producto precisamente de esa malformación, como les decía anteriormente. Y hay un aspecto importante que quiero aclarar con respecto a lo contemplado en este capítulo 6 de Jueces, y es el hecho de que, según nos encontramos en el Antiguo Testamento, Dios imponía castigos, ¿sí? Así como usted lo oye, así como usted lo ve, como lo puede leer en la Biblia. Dios imponía castigos a su pueblo cuando se desviaba, cuando su pueblo desobedecía. Por esa razón vemos en el verso 1 que dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Repito, una generación que se levantó que no conocía a Dios. Y Dios dice, y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Aquí podemos diferenciar precisamente el periodo del Antiguo Testamento con el periodo actual, el actual en que nosotros vivimos. Y esta diferencia la podemos hacer de una forma muy sencilla, y es precisamente la ausencia en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, la ausencia del Espíritu Santo en cada una de las personas, el Espíritu Santo habitando en las personas. La diferencia del tiempo actual es que en este momento tenemos la presencia del Espíritu Santo con los cristianos neotestamentarios. Sabemos que Jesús dejó la promesa y Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré a uno que va a estar con ustedes. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el que los va a convencer de justicia,
de pecado y de juicio. Nosotros, a través de la presencia del Espíritu Santo, es que podemos vivir una vida agradable a Dios, una vida que a Dios agrada. Por eso es que hoy Dios no nos castiga, Dios no nos anda castigando, no anda buscando a ver qué hemos hecho malo para enviarnos, como en el caso del pueblo de Israel, enviarnos un enemigo que venga y nos arrase, nos robe, nos quite todo lo que tenemos, nos esclavice, como era común en esos tiempos. Hoy Dios no nos castiga como lo hacía con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y la razón es muy sencilla. ¿Cuál es la razón? La razón es que Cristo recibió en su humanidad el castigo que nos tocaba a cada uno de nosotros. Ese fue uno de los motivos por los cuales Jesús fue a la cruz del Calvario. Esa es la razón por la cual Jesús tomó la cruz que nos correspondía a cada uno de nosotros. Porque Jesús no llevó su cruz. Jesús llevó mi cruz, llevó su cruz, la cargó sobre su humanidad y encima de eso cargó todos los castigos que como pecadores nos correspondían a nosotros. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, hizo todo eso y lo hizo por cada uno de nosotros. Si en algunas ocasiones tenemos que enfrentar situaciones adversas, porque es cierto, la gente dice, bueno, y entonces si Dios no nos castiga, ¿por qué es que a veces las cosas no nos salen bien? ¿Por qué es que a veces tenemos que pasar por problemas, por dificultades? Bueno, si en algunas ocasiones tenemos que enfrentar esas situaciones adversas, es por la consecuencia directa de nuestros actos, por las decisiones que tomamos, el producto, el fruto de nuestras decisiones. Eso se conoce como la siembra y la cosecha. Lo desarrolla el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, en el capítulo 6, verso 7. Cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser juzgado, burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Los madianitas eran un pueblo nómada, para hacer una breve reseña histórica, era un pueblo nómada que estaba emparentado en gran manera con los israelitas. Madián resulta que era hijo de Sétura. Sétura era una de las mujeres del patriarca Abraham. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 25. Históricamente los madianitas eran enemigos de los israelitas. Recordemos que tuvieron una gran pugna porque precisamente el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido a Abraham, era Isaac, y de ahí fue donde Dios levantó la descendencia del pueblo de Israel. Entonces ellos históricamente no estaban conformes por la forma en que su padre, el patriarca Abraham, los había tratado. Entonces los descendientes de Madián van a aparecer en escena en la Biblia por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 37, verso 28, que es cuando los hijos de Jacob era el hijo de Isaac, el hijo de la promesa, de donde precisamente sale toda la descendencia, todo lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel. En Génesis 37, 28, repito, aparecen en escena primero los madianitas cuando los hijos de Jacob venden a unos comerciantes madianitas a su hermano José. Todos conocemos la historia de José, cómo la envidia se apoderó de sus hermanos. Primero decidieron matarlo, después lo echaron en una cisterna, en un pozo, y cuando pasaron unos comerciantes madianitas, ellos los vendieron, quienes después, más adelante, según el trayecto, le venden a José, se lo venden a unos ismaelitas que también eran parientes del pueblo de Israel, porque eran descendientes de Abraham. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, cuando Moisés defiende a las hijas de Jetro, ahí aparecen otra vez los madianitas. Moisés huye de Faraón y llega a donde Jetro, y ahí defiende a las hijas de Jetro que estaban siendo atacadas por los madianitas. Nuevamente aparecen en escena en el libro de Números, en el capítulo 23, aparecen los madianitas, cuando los encontramos haciendo alianzas con los moabitas. Los moabitas eran los habitantes de Moab, y ellos se van y contratan
a un profeta llamado Balán para que maldijera el pueblo de Israel, que precisamente en ese momento iba de paso de la tierra prometida. Ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, iba hacia la tierra prometida. Y finalmente aparecen los madianitas en el libro de Jueces, que es el pasaje que tenemos en estudio en esta mañana, cuando Dios castiga a Israel por su maldad, permitiendo que sus enemigos acérrimos, sus enemigos vitalicios, los madianitas, les dominen por 7 años. Bien, después de este brevísimo recuento histórico que acabo de hacer, este recuento histórico abarca precisamente un periodo de 520 años. Y aquí nos encontramos con una situación que es digna de analizar y de alguna manera podemos establecer algún tipo de analogía con la situación actual que vive la iglesia del Señor, la iglesia actual. En Jueces capítulo 6 leemos cómo el enemigo se ha posesionado del territorio de Dios, o que Dios ha permitido que sus hijos habiten. Ahí encontramos al enemigo posesionado y vemos a un pueblo asustado, un pueblo temeroso, a un pueblo incapaz de defenderse, a un pueblo escondido en sus casas. Incluso se habla de que ellos se habían refugiado en cuevas, es decir, se habían aislado totalmente porque el miedo que ellos tenían les impedía realizar una vida social digna, una vida social aceptable. Ya ni siquiera vida social tenían. Curiosamente, los habitantes de Israel de ese entonces habían dejado de reunirse ordinariamente a alabar a Dios y decidieron únicamente trabajar y esconderse. Recordemos que esa era la generación que no conocía al Señor, la generación que no alaba a Dios, la generación que decide no buscar del Señor. Es precisamente esa generación de que nos habla el libro de Jueces, la generación que no conoce al Señor. Esta situación, hermanos, no es nueva en nuestros días, porque tal y como sucedió aproximadamente en el siglo XII antes de Cristo, donde la gente solo pensaba en trabajar, guardar comida para luego esconderse en sus casas, en sus cuevas. Cada uno se había fabricado sus refugios, se había fabricado su hábitat, por así decirlo, en donde se iban a meter, se iban a esconder, se iban a ocultar. Hoy en día, hermanos, vemos a una iglesia tan temerosa, una iglesia que es incapaz de salir, de buscar la presencia de Dios, pero curiosamente sí es capaz de salir a trabajar todos los días, pero no es digna de ir los domingos a alabar a Dios, como lo dije anteriormente, no es digna de ir a los auditorios a alabar a Dios, porque según ellos dicen se contagian con el COVID-19. Hermanos y hermanas que están metidos en este momento en sus casas, que no vienen a la iglesia porque se contagian del COVID-19. Bueno, qué interesante, porque usted que me está escuchando, usted no es capaz de venir a la iglesia, no es capaz de congregarse, no es capaz de buscar la palabra de Dios, pero sí es capaz de ir al mercado, sí es capaz de ir a trabajar, sí es capaz incluso de ir a la playa o de realizar cualquier otro tipo de actividad. Qué interesante, ¿verdad? Porque precisamente eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel y lo que leemos en ese inicio del capítulo 6 que acabamos de compartir. Dice el verso 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Originalmente ellos fueron atacados por la gente de Madián. Pero vea lo que sucede, conforme pasa el tiempo, se fueron agregando más enemigos que atentaban contra la integridad del pueblo de Dios. Conforme pasa el tiempo, cuando nosotros nos escondemos, nos encerramos, cuando nosotros dejamos de creerle a Dios, más y más cosas nos van a suceder, porque más y más enemigos nos van a atacar. Y este verso se refiere precisamente a los alimentos físicos que el enemigo les arrebataba. Ellos no tenían alimento espiritual porque, ya lo dijimos, habían dejado de adorar a Dios. Dice que se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres, que habían oído de un Dios poderoso que los había sacado de la esclavitud de Egipto, etcétera, etcétera, pero no lo conocían. Hoy, hermanos,
La iglesia tiene comida física, pero no quiere tener comida espiritual. Y hace ya bastante tiempo que hemos notado cómo la iglesia se ha debilitado, cómo el enemigo se las ha ingeniado para hacernos creer que si vamos a la iglesia nos contagiamos. Pero no nos contagiamos y hacemos todo lo demás. Eso es lo que el enemigo nos ha metido en nuestra cabeza. Hoy estamos haciendo cosas para sobrevivir físicamente. Pero ¿qué estamos haciendo para preservar nuestra vida espiritual? El enemigo nos tiene encerrados, nos tiene literalmente encerrados en nuestras casas. Algunos esperando que no los contagien. No sé si, cómo, de qué manera, porque todos los días alguno, por lo menos algún habitante de las casas sale a la calle. Algún miembro se relaciona con otra gente, con otras personas. Otros tienen su fe puesta en alguna de las vacunas. Pero muy pocos, hermanos, muy pocos tienen su fe y su confianza depositada entera y absolutamente en Dios. La historia del texto de hoy nos enseña que Dios le recordó al pueblo que Él era el que los había sacado de la esclavitud. Jesús nos dejó dicho en su palabra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 25, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versos 9 y 10, dice: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido, amigos. El Señor nos dice: no temas, yo soy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, en el libro de Isaías. Pero no hemos obedecido, no queremos obedecer. Ahora, ¿cuál es nuestro temor en este momento? Yo veo todos los días veo una iglesia temerosa, veo a un enemigo que gana terreno, pero no veo manos levantadas en oración. No veo manos levantadas en oración. No veo gente clamando, no veo gente exhortando para que nos reunamos a orar. Hermanos, iglesia del Señor, es tiempo de actuar. Eclesiastés capítulo 3 dice que hay un tiempo para todo. Y creo que este momento preciso es el tiempo de la iglesia para levantarse a clamar, para levantarse a orar. Hermanos, no sigamos esperando a que suceda algo especial. Volvamos a congregarnos en los auditorios. Usemos nuestras armas espirituales. Dios llega y se encuentra con Gedeón. Gedeón, que era un hombre que estaba muerto de miedo, estaba asustado. Dice que estaba sacando el trigo para guardarlo, para esconderlo, para que no se lo robaran. Era un hombre lleno de miedo, era un hombre temeroso, era un hombre asustado. ¿Y cómo lo ve Dios? Dios lo ve como una pieza valiosa, como una pieza importante en su reino. ¿Qué le dice Dios a Gedeón cuando lo saluda? Le dice: varón esforzado y valiente. No le dice: ¿qué hace usted, pendejo, que está ahí metido? No, le dice: varón esforzado y valiente. Así es como nos ve Dios a nosotros, así es como ve Dios a la iglesia. Somos esforzados, somos valientes, porque en el momento en que tomamos la decisión de seguir a Dios, a partir de ese momento nos convertimos en varones y mujeres esforzados y valientes. Por eso, hermanos, no esperemos a que algo especial suceda. Volvamos a congregarnos en nuestros auditorios. Usemos nuestras armas espirituales. Dios le dice a Gedeón, es más, le invito a que lea toda la historia. Esta historia es maravillosa. Jueces capítulo 6, verso 6, verso 7, Jueces capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Ahí vamos a encontrar la historia completa de lo que sucedió con Gedeón. Dice el verso 14 del capítulo 6: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza,
ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le pregunta al Señor, ¿no te envío yo? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más estás ocupando? Es la pregunta que le hace el Señor. Ve con esta tu fuerza significa que somos nosotros los que tenemos que actuar, hermanos. Somos nosotros los hijos de Dios los que tenemos que actuar. ¿Y cómo? ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Ya Jesús nos dio autoridad. Si usted va al Evangelio de San Marcos, al capítulo 16, verso 17, dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. Está hablando de nosotros, ponga cuidado. ¿Me escuchó? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esa es la iglesia que el Señor ha levantado en estos últimos tiempos, hermanos. Esos somos nosotros. Llegó el momento que nosotros volvamos otra vez a usar nuestras armas. Recordemos que Dios le dice a Gedeón, le dice, ve con esta tu fuerza. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Qué necesitamos más? Si el Señor nos ha dado a nosotros el aliento de vida, nos ha dado la fuerza para luchar, para salir adelante. No esperemos que suceda nada sobrenatural, nada extraordinario. Lo sobrenatural, les recuerdo esto, lo sobrenatural sucedió el día en que fuimos traídos de muerte a vida, el día en que fuimos resucitados a través de la resurrección de Jesucristo, el día en que nuestros pecados fueron perdonados, el día en que Jesús dijo consumado es, el día en que lo aceptamos como nuestro Señor y suficiente Salvador. Dios hace de lo ordinario cosas extraordinarias, y eso somos nosotros, somos lo ordinario. Recuerde esto, cuando Dios llama a Moisés y Moisés le dice, me vas a mandar a pelear contra Faraón, ¿y qué me vas a dar? Seguro Moisés decía, ay Dios, ¿cómo es Dios me va a mandar un ejército de ángeles, todos con espada, y van a entrar y van a comenzar a volar espada, a matar a todos los egipcios que se atraviesen y llegarán hasta donde Faraón y probablemente le cortarán la cabeza? Pero, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Le dice, un momentito, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés en ese momento era un pastor de ovejas. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Palo, un garrote, conocido como cayado, un gancho para jalar las ovejas cuando se desviaban. Y le dice Moisés, una vara, eso es lo que tengo. Le dice el Señor, con eso vas a ir. Así que el Señor nos dice en este día, hermanos y hermanas, el Señor nos dice de esta forma. El Señor nos dice, ve con esta tu fuerza. ¿Acaso no te mando yo? ¿Acaso estás esperando algo sobrenatural? ¿Qué necesitas para levantarte? Iglesia, les repito, salgamos de las cuevas, salgamos de nuestros encierros, salgamos de nuestros refugios temporales que nos hemos fabricado, porque nada de eso nos garantiza que no vamos a ser contagiados o que no vamos a morir. Se los dice alguien que ya pasó por donde asustan, como dice un político nacional. Vuelvo a repetir la frase de hoy 18. Ya no tenemos que temer en nada, porque si nos vamos de aquí, nos vamos con el Señor, y si nos quedamos es porque el Señor tiene algo para nosotros. Dejemos de estar escondidos y salgamos a pelear la buena batalla de la fe. Doblemos rodillas, estudiemos la palabra, conozcamos al Dios de la Biblia. No seamos esa generación de la cual nos habla el libro de los Jueces en el capítulo 2, cuando nos dice, aquella generación que se había levantado no conocía al Dios de sus padres. No es posible, hermanos, que hoy nos llamemos cristianos y no sepamos quién es Dios, cuál es el poder de Dios, cuál es la fortaleza que Dios nos da a nosotros cada día. Y la fortaleza es muy sencilla. El Señor nos manda a pelear con nuestras fuerzas, con lo que tenemos, con lo que Él nos ha dado.
¿Por qué? Porque Él está con nosotros. La palabra del Señor nos enseña que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante. Y esa es nuestra consigna en este día. Hago un llamado a la iglesia remanente para que volvamos al auditorio a congregarnos. No estoy diciendo que rompamos protocolos, no estoy diciendo que nos descuidemos, no estoy diciendo que nos dejemos llevar. Hay un protocolo que hay que respetar. Usemos todas las cosas que se nos exigen, pero congreguémonos, busquemos al Señor, busquemos la palabra, porque esa es la fuente de vida, la fuente de vida eterna. Es la palabra de Dios, porque nos da a conocer quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es su Santo Espíritu. Por eso, hermanos, en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo y le invito a pelear la buena batalla. A pelear la buena batalla, y como le dijo el Señor a Gedeón, ve con esta tu fuerza. No soy yo el que te mando. Muchas bendiciones, hermanos. Que el Señor los guarde y que esta sea una semana de éxitos, de bendiciones en Cristo Jesús.